Shabbat Shalom. Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Muchas bendiciones para este Shabbat, bendiciones para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua. Saludos cordiales también para mis hermanos que están en la dispersión. Quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yehoshua Hamashiach, que nos permiten poder estar aquí nuevamente, el poder disfrutar los días de Shabbat, los tiempos señalados y los comienzos de mes, y también los estudios que es para edificación del cuerpo del Mesías. Recuerda que estamos en las redes sociales a través de las aplicaciones WhatsApp, Telegram, Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua. También estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy, donde usted puede ingresar y hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua y poder conocer la cultura del reino, la cultura del rey, de nuestro rey Yehoshua Hamashiach. Quiero enviar un saludo cordial a nuestra mentora de la Kehilá de Yehoshua, como la es nuestra estimada amiga y amiga, el Morearo Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales. También saludos cordiales al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, que también hacen su aporte, su granito de arena para poder llevar a esta comunidad en línea. Así que muchas bendiciones para todos. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos, Shema Israel a Jehová, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, y vamos a ver la parashá titulada Beles Mishpatim, y eso está en el libro de Éxodo, capítulo 21, del 1 vamos a ver hasta el capítulo 22, vamos a ver Isayahu, capítulo 56, del 1 al 7, Tehilín, Salmo 60, Mateo, el capítulo 5, del verso 38 al 42, y el capítulo 7, del 1 al 15. Fíjense lo siguiente, si nosotros vamos a ver y nosotros miramos en el contexto que se dio la Torá se dio en el momento, como lo decía la semana pasada, donde el colmo, la maldad, había llegado a su máxima expresión. Pero más que su máxima expresión, era el tiempo que el Padre quería demostrarle, no solamente al pueblo de Israel, sino a las naciones, de que no existe un Dios como el creador de cielos y tierra, Jehová Sebaot, y que la más cultura y costumbre que llevaban las naciones que estaban alrededor de Israel, ellos vieran inclusive no solamente las batallas que ganaba el pueblo de Israel, sino que también se le dio una constitución, un código donde ellos pudieran vivir de acuerdo no a las costumbres del Medio Oriente, sino a lo que el Padre quería. ¿Qué quería el Padre? Tener una nación apartada, viva para Él, y que Israel tendría que bendecir y redimir a las naciones. Ese fue el plan y propósito original. Pero ya sabemos que el Padre tiene que entregar 10 palabras, 10 mandamientos, para que pudieran vivir delante de Él. Y lo da precisamente porque, recordemos que el primer hombre peca y es exiliado y es sacado del jardín. Entonces, vivía por el favor del Padre, por la gracia, por su rajen, pero la Torá no se le entregó a él. Y fue la creación, más lo que iba a hacer el Padre desde el momento que se le hacen las promesas a Abraham, una nación, un reino y un país con leyes para poder legislar y el Padre vivir con ellos. Cuando nosotros vemos el código del pacto, los decretos, estamos viendo la primera condición, ¿cuál es? La esclavitud. ¿Y qué es la esclavitud? Una condición donde tú tienes que hacer un trabajo, no solamente forzado, sino que tendrías que trabajar 6 años para el 7º año ser liberado, pero que la condición era que tu dueño no solamente te iba a dejar ir,
sino que también tenía que darte vestimenta, comida y tener la facilidad de poder vivir con lo que saliera de allí. Según parte de las costumbres, la mujer para salir tendría que no solamente trabajar esos 6 o esos 7 años, la mujer y el hombre podían salir. Los hijos, era ahí el asunto, era el meollo. ¿Por qué? Y en este caso no solamente era la mujer, perdón, corrijo, sino también el hombre. Miren, cuando compras un sirviente, y acuérdense que el pueblo judío no podían esclavizarse entre ellos mismos, pero que si tú habías perdido tus cosas y trabajabas para alguien, él debería de librarte. Dice, es una misma cumplir las leyes relativas de un esclavo que fuese creyente, en este caso judío, según lo que dicta la Torá. Esta misma trata a una persona a quien el Beit Din, que es el Sanedrín, tomaba la decisión y dice, si se vendió como esclavo, el precio de compra se usaría para pagar un robo que cometió. No puede vender un esclavo judío en una subasta pública donde se venden esclavos, sino que debe venderse de manera digna. Un esclavo judío debe trabajar durante 6 años. Tan pronto como comienza el 7º debe de ser liberado. Sin embargo, en el año que ocurre el jubileo, durante esos 6 años el esclavo se libera automáticamente. El amo tiene prohibido darle a un esclavo judío de un trabajo duro, ilimitado o trabajo innecesario, simplemente para mantenerlo ocupado. Además, un esclavo judío debe ser tratado con respeto y dignidad. El amo tiene prohibido humillar al esclavo ordenándole que realice deberes degradantes e incluso de llamarle esclavo. Imagínense, no podía llamarle así. El amo debe tratar a su esclavo igual que cualquiera de los miembros de su familia, en lo que respecta a la comida, ropa y vivienda. Está prohibido pedirle a un esclavo que realice cualquier tipo de trabajo que no sea el oficio de trabajo que está acostumbrado. El amo está obligado a mantener a la esposa, a los hijos del esclavo. Si su esclavo judío se ofrece voluntariamente para permanecer en el servicio de su amo y repite en presencia del Bendí, su negativa de dejar a su amo la llevaría a la puerta, le abre un agujero en la oreja derecha. Esto sirve como señal que permanece esclavizado hasta el próximo año jubilar, es decir, hasta el jubileo era libre. Es decir, si en el año 5º del Shemitah faltan 2 para que se cumpla el jubileo, él quería permanecer ahí, sí, hasta ahí era, pero en el año jubileo debería de dejarlo libre. ¿Y por qué? Porque bueno, es parte de lo que estableció el Beit Din, el Sanedrín. Jehová desea que actuemos con bondad y compasión hacia un esclavo y desarrollemos cualidades nobles. El propósito de esto es entrenarnos en mejores rasgos de carácter y ayudar a alcanzar el mayor grado de perfección de nuestras relaciones con nuestros hermanos. Eso es parte de lo que se debería de tener. Y el verso 8 también del capítulo 21, si una mujer, ella no agrada a su amo a quien ha asignado para él, entonces la dejará de ser redimida. En esencia, una misma para el amo de una sirvienta, en este caso una mujer judía, que la tome por esposa o se le dé a su hijo por esposa, la ley dice, o en la antigüedad, que cuando los hombres estaban totalmente empobrecidos, sin tierra ni bienes portales, sin siquiera ropa para usar, la Torá le permite vender a su hija menor de 12 años como esclava para poder sobrevivir. A esa chica le llamarían esclava judía. Un hombre que la compra a una niña judía como esclava estaba obligado a casarla, él mismo casarla con su hijo. De lo contrario, tiene prohibirla mantenerla como esclava. Una niña a la edad de 12 años o al llegar a la pubertad debería ser liberada. Además, el padre de la niña de 12 años tiene prohibido venderla para empezar.
una sirvienta judía es liberada de la misma manera que un esclavo judío al final de los 6 años, o si el jubileo ocurrió antes, a diferencia de una esclava gentil, una sirvienta judía no es liberada sin que quedara mutilada de un ojo o un diente, imagínese. Más bien, su amo debe pagar los daños como lo haría cualquier hombre libre. Fíjese, si ocurría algún accidente en ese periodo, normalmente eso también lo estipula la ley del talión, es decir, la ley de la reciprocidad y retribución. Si tú me hiciste algo a mí intencional, bien te pagaban a ti con la misma intención y el mismo daño que había causado. Pero que también la ley del talión era un pago enorme, inclusive hasta 30 veces más de lo estipulado a lo que dice la Torá. Dice el proverbio que si alguien es encontrado que había robado algo, hurtar es cuando alguien no te ve, pero si roba y eres sorprendido, tendrías que devolver 7 veces. Pero en este caso, si te habían visto según las leyes, como la del talión, que inclusive la Torá también tiene parte de ello, eran 30 veces más lo que tú deberías de pagar. Entonces, en perspectiva, la Torá muestra una gran simpatía aún por una niña cuyo padre se vio obligado a venderla como esclava en lugar de morir de hambre. Por lo tanto, para compensar la humillación de la niña, se le prohibió al amo tratarla como una sirvienta, sino más bien como un miembro de la familia del amo, como una esposa o como su nuera. Fíjense lo importante de lo que es mantener la perspectiva, en el sentido de que el esclavo no debería de ser humillado o vejado, como se puede o se acostumbran al esclavo, por lo menos en el tiempo de la esclavitud, y sobre todo si era de color, las humillaciones, las vejaciones que se permitían que se le hiciera. Por lo menos en el mundo romano, un esclavo era, si había una reunión, una fiesta, a ti y a tu esposa podían hacerle lo que quisieran. Si el tipo era homosexual, bueno, tú tenías que prestarte para los actos que ellos se les ocurrieran. A los niños, o mejor dicho, a los hijos de los esclavos, no se les permitía que se le maltratase de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque protegen, digamos que la parte del niño. Pero en el mundo romano la perversión era algo horrible. Y eso es lo que el padre siempre ha tratado a la hora o lo que quiso plasmar y dejar en evidencia, que el esclavo tenía que ser, no voy a decir honrado, pero no humillado. Era la parte de lo que el padre quiso. Miren, la principal forma en que la Torá y todo el antiguo cercano oriente eran de casuística se caracterizaba por el uso de cláusulas en las formas sin entonces, que se basaban en la idea de causa y efecto. En los códigos legales, las leyes sobre los casos presumían de igualdad de todos los ciudadanos y por ende el castigo de un crimen no era limitado o magnificado por la clase social o la riqueza. Sin embargo, no era ese el caso de la antigua Mesopotamia. En el Código Hammurabi se prescribían diferentes grados de castigo, desde multa o hasta la ejecución. Si se trataba a los esclavos o ciudadanos o miembros de la nobleza, la legislación del caso puede ser rastreada hasta sus orígenes a los mandamientos, leyes o apodícticas, con lo que se encontraban las 10 palabras, como las personas cometían crimen en diferentes circunstancias. Se hacía necesario ir más allá de un simple mandamiento, no hurtarás, para no tomar en cuenta los aspectos del momento del día o el valor de lo que había sido robado. El código legal que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, hasta lo que estamos viendo desde el 20,
lo que estaban tratando era el ejemplo más antiguo de la legislación. La causística en la Torá trata una amplia variedad de situaciones legales, esclavitud, robo, adulterio, y tiene para imponer penas duras. 9 de ellas requieren la ejecución, imagínense, muchas de las cuales están basadas en el principio de la ley del ojo, de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Las leyes anticipaban la gama de situaciones en la vida que podían surgir en la cultura aldeana de los periodos de establecimiento y la primera monarquía. Regulaban el comercio, la práctica matrimonial, la responsabilidad personal. Su tono en esos menos teológicos es que las colecciones legales, que lo vemos en el libro de Levítico y de Deuteronomio. La condición. El término hebreo que se usa para designar a un israelita que ha quedado desposeído y sin tierra, aunque esta persona podría verse obligada a venderse a sí mismo o a su familia en esclavitud, como pago de una deuda, retenía su derecho como miembro de la comunidad y no podía ser mantenida en servidumbre perpetua, lo que estamos hablando del principio, que es importante, o lo que el Padre quiso establecer con su pueblo, no los humille, y no solamente lo que es la humillación, que tenían la condición principal es, lo vas a dejar libre. El propósito de esto, que una persona perdiera su casa, su tierra, independientemente, vamos a decirlo, por causa de desastres naturales o por una mala administración, él podía volverla a recuperarla mediante préstamo o en este caso de esclavitud, pero la condición era, si la daba y tenía que trabajar para alguien, no es que tenía que quedarse ahí de por vida. El séptimo año debería de ser redimido, y en el año jubileo también parte no, aquí eran literalmente, eras libre de todo, te tenían que devolver casa, tierra, familia, todo, literalmente. Eso es lo importante de esta condición. Miren, la esclavitud por deuda debido a lo frágil de la naturaleza del entorno en gran parte en el antiguo cercano oriente, los agricultores y pequeños propietarios podrían encontrarse endeudados. Sus problemas podrían incrementarse si continuaban por más de un año una sequía, las pobres cosechas, y seguirían entonces y se verían obligados a vender sus tierras y propiedades, y eventualmente aún su familia y a sí mismos. Pero, sin embargo, la ley israelita tomaba en cuenta esta situación al proveer un periodo adecuado de servicio laboral para el acreedor, así como un tiempo ilimitado de servidumbre. El deudor para la esclavitud por deuda, ninguno podía servir más de 6-7 años, y cuando fuera liberado saldría sin ninguna deuda. Para algunos esta sería una buena solución, pero sin tener la tierra a que devolver. Muchos podrían elegir permanecer en el servicio de su acreedor o trasladarse a las ciudades para encontrar trabajo y unirse al ejército. Miren, quiero irme a la venta de la hija como esclava, que quiero, por algo que vi y que considero que es importante. Eso no significa que en aquel entonces las cosas eran duras, por supuesto, pero solo que nosotros a veces vemos las cosas tan literales que al verlo como está escrito, nosotros siempre en nuestra condición de humano, por la costumbre de ver inclusive estas películas, porque hay que decirlo, y uno dice, oye, pero esa época fue duro, sí era duro. Pero sin embargo, la condición para el pueblo de Israel o las personas que habían sido esclavas, como que lo fueron, usted lo puede ver en el caso de Naamán, tenía una muchacha judía, sin embargo, ¿por qué? Por cuestión de guerra. Y también vemos en el caso de un rey que devolvió la propiedad a una mujer, porque era un año jubileo. E inclusive podemos ver desde Isaías hasta Malaquías, terrenos, deudas, la condición que se vivía.
Aún muchas de las enseñanzas de Yeshua era sobre la viña, sobre el préstamo. Inclusive menciona el tiempo de Naamán y la mujer de la tsunamita cuando hubo la hambruna, porque él también lo dijo, quiero llegarle a los demás que me conozcan, no solamente como un Mesías que viene a traer paz, que viene a traer libertad, que tenía que haber ¿cómo se llama? Un reino de paz alrededor de Israel. Él quiso traer eso. Tenía que estar el templo y tenía que estar el Padre gobernando. Ese fue el principal objetivo del Mesías. Pero sus enseñanzas tienen que ver mucho con esto. Inclusive hace la comparación de un hombre que le perdonó la deuda. Está hablando de este tiempo, de un tiempo de lo que es, digamos que Shemitah. Pero como no quiso perdonar a uno que le debía, le avisaron un rey y el rey lo mandó a buscar y le dijo, y no saldré ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuándo lo iba a pagar? El tiempo que tenía que establecido. ¿Cuál? Estos tiempos que está hablando, del sexto para el séptimo, el ciclo Shemitah o el septenario. Nada de esto está divorciado de ello. Entonces hoy, cuando una hija había sido vendida como esclava por su padre, la intención era tanto de pagar la deuda, así como tenerle también un marido sin dote, sí, como la de obtenerle un marido sin dote, tenía más derecho que un varón en el sentido que podía ser liberada de la esclavitud si el amo no le proveía alimento, ropa, derechos conyugales. En ese periodo relativamente cercano hay testimonio de venta de hijos como esclavos en Mesopotamia. Fíjense, si tú siendo la persona, el acreedor, no le dabas el alimento, la vestimenta y el cuidado que debería de tener y no le pagabas también por algo para sostenerse, dice que tenía que dejarla en libertad. Entonces la cosa se pone interesante, porque el padre no quiere la humillación. Hay una cita que está en el libro de Jeremías, ahorita que me estoy recordando, de un rey que mandó a hacer un palacio para su casa y no le pagó a las personas que hicieron el trabajo. ¿Qué cree usted que hizo el padre? Pregunto. El padre no está contento y le mandó un profeta. Y le dijo, mira, porque está en Jeremías, hey, hiciste esto, esto y esto, y bueno, ya usted sabe la condición que tenía que ser tratada ese rey. No le era fácil, créame, no le era fácil. Entonces me parece interesante de verdad en cuanto a lo que es el cuidado de una persona que estaba en esclavitud. Mire, un periodo fuerte, usted puede ir al tiempo de los macabeos, que es el tiempo del periodo de Alejandro Magno y cuando este rey Antíoco, cómo trató al pueblo de Israel. Y hay cita, por lo menos en el libro de Joel, cuando el padre le da una profecía a un pueblo y le dice, porque bendiste a mi pueblo, bendiste a mis hijos, y no les tuviste compasión cuando ellos necesitaron que les redimieran. Mire, me gusta esto, la comparación que se hace, porque muchas de las enseñanzas, inclusive de nuestro rey, hay una cita que está en Juan y la vamos a ver ahorita, y de lo cual Yeshua siempre dijo, mira, si viene alguien a ti, quiere tu capa, dásela. Si te dice ve una milla, no, yo te digo que vaya, que sean dos. Lo que está diciendo es prácticamente aprende a manejar tu vida, tus finanzas, el trato hacia tu esposa, hasta ¿cómo se llama? A tus seres queridos. Fíjese en el capítulo 21, aquí mismo de Shemot, el verso 10.
su comida, su ropa y su deber matrimonial no serán disminuidos. Está prohibido que el amo de una sirvienta judía que la acepta en la designación para el matrimonio le dejen sin su derecho a alimentación, vestimenta y deber matrimonial. Hoy en día, qué interesante, hoy en día todo esposo debe cumplir con estas tres obligaciones con su esposa. Debe trabajar, ganar dinero para mantenerla. Debe proporcionarle ropa y sus derechos conyugales. Por el otro lado, la ley rabínica especifica que un esposo tiene ciertos derechos legales sobre la posesión de su esposa. Todas las ganancias, dividendo objeto de valor o encuentres, le pertenecen a él, por supuesto, pero también a ella. Además, heredará por su propiedad si ella muere antes que él. Mire, más que esto, no voy a decir que son formalismos, esto es lo que tiene que ver, digamos, lo que estaba establecido en lo que son los 613 mandamientos que están en todos los 5 libros. Y lo importante era el cuidado de ella. Eso tiene que ver con la tierra, como lo dije, el trabajo, la venta de alquiler, el cuidado de los animales, inclusive si se acorneaba. Nosotros quizás, ahorita vemos esto como quizás anticuado, pero para el momento esto fue algo, no voy a decir como revolucionario, sino más bien algo trascendental. Porque cuando uno ve en el Código Hammurabi que usted va y consigue el Código Hammurabi y hace una comparación de las leyes que tenían con el pueblo de Israel, y son muy parecidas. Inclusive el año de lo que era el ciclo Shemitah no eran 7 años, ellos lo tenían 3 años y medio. Y lo que el padre siempre, no es que quiso aplicar leyes más fuertes para el pueblo de Israel, no, él puso leyes para que ellos aprendieran a vivir y que la humanidad supiera que la única nación que en verdad se le entregó una Torá o un código fue el pueblo de Israel. Y el cuidado de ellos es importante. Miren, hasta la ciudad del refugio hay mucha información aquí al cuidado de ellos. Fíjese, el verso 12, el hombre que golpea para que muera, seguramente deberá ser puesto a muerte. En un mandamiento, una misma para el Beit Din, la corte judía, estamos hablando del Sanedrín, ejecutar por estrangulamiento a aquellos que violan cierta misma de la Torá. Oiga, hay 4 formas de muerte por sentencia del Sanedrín: lapidación, quema, decapitación o por espada o estrangulamiento. Cuando la Torá no especifica qué tipo de sentencia de muerte se impondrá, sabemos que significa que el estrangulamiento que se llevó a cabo colocando a un hombre culpable, condenado, la condición era también con estiércol hasta las rodillas, imagínense. Un paño duro entonces se colocaría en una bufanda suave y se colocaría alrededor del cuello del condenado. Luego, los 2 testigos lo tirarán en direcciones opuestas y lo apretarían hasta que muriera. La pena capital que se impuso solo cuando existía el Beit Hamikdash, cuando el Sanedrín todavía estaba sentado en la cámara de piedras talladas. Los delitos eran: si hubo delito castigado por la muerte en estrangulamiento, era 1. Adulterio con una mujer casada; 2. Herir a un padre; 3. Secuestrar a un judío o a alguien; 4. Falsa profecía; 5. Profetizar en nombre de Dios es falso. Estas eran las condiciones para las personas que decían cosas que no eran. Lo acabo de leer. Entonces, en la perspectiva de los sabios que se imponían la pena de muerte, el Chazal dijo: un Sanedrín que da muerte a un hombre cada 70 años, y eso se llama destructivo. Eso es una referencia que está en el Sanedrín, en el capítulo 49. Pero que era aplicable, pues, es lo que estamos viendo. Miren, hoy por hoy,
Yo recuerdo en una oportunidad que el padre me hablara en sueño y me dijo cómo iba a estar la gente en el año 2000. Cuando yo estoy leyendo esto, eso es lo que se me viene a la mente. Niños pegándole a los padres, la gente en droga, pornografía, una broma, la gente drogándose, y es falta de Torah o de la Constitución. Y lastimosamente, hoy por hoy, quienes administran la justicia no están haciendo lo correcto. No solamente, yo no estoy hablando del pueblo israelí, yo estoy generalizando al mundo. Las culturas que están tratando de imponer de la agenda 2020-2030, vayan a internet y busquen lo que es la cultura woke, el wokismo, qué es lo que quieren. Y le puedo recomendar un libro que se llama La reingeniería global, la nueva globalización que están haciendo, de Agustín Laje. Recomiendo ese libro, porque lastimosamente esa comunidad, inclusive la GLQBT, ya tantas letras que hay, que a uno se le y lo que quieran hacer en el transgénero, cambio de sexo, una serie de cosas que no son bíblicas y que van en contra de los principios que el Padre ha establecido. Y cuando nosotros permitimos eso, no podemos aceptar tales condiciones. Mire, ser no solamente la parte de esclavo, conocer estos aspectos, solo que por cuestión de espacio y tiempo no me va a dar toda la información, pero que sí quiero dejar algo claro. Lo mejor que, por lo menos voy a hablar de mí, que me pudo llegar a mi vida, fue conocido del Creador, del Mesías, que independientemente de cómo empecé, pero que el Padre supo llevarme para que yo me diera cuenta de lo cuán equivocado uno está en la vida. Y la salvación no es solamente presentarte al Mesías, no, la salvación o la mejor forma, no voy a hablar de salvación, sino que tú puedas cambiar tu estilo de vida, es cuando te confronto con la Torah. ¿Por qué? Porque ahí te dice lo bueno y lo malo. Y cuando tú ves lo bueno y lo malo, tú haces un autoanálisis y te das cuenta de lo mal que estaba. Esto es aplicable para todo. Cuando digo aplicable, no estoy hablando en cuanto a lo que era para la época, y no estoy anulando tampoco nada de ello, sino que en el momento que se dio este contexto, pero que cuando uno ve y lo pone en práctica, hay cosas que se pueden extraer, y por supuesto, en la actualidad es tan vigente el trato. El hecho que tú trabajes con alguien, que esté bajo tu cuidado, que tú seas jefe, no es para descalificarlo. Y por eso es que estamos como estamos. Y miren, cuando se era por diferencia la ciudad del refugio, por pelea, por un accidente que se dio y la persona tenía que huir, o en este caso una persona si lo hería, usted tenía que cubrir los gastos médicos. Ahí mismo en Shemot, Éxodo capítulo 21, el verso 18. Si los hombres riñen, en esencia, el Beit Din, sancionar con multa a quienes hieren a su prójimo. El lesionado tiene derecho a una indemnización por las siguientes condiciones: incapacidad física permanente, dolor, gastos médicos, pérdida de ingresos debido a la lesión, vergüenza como el resultado de la lesión. A pesar de que el agresor ha pagado una indemnización completa por todos los aspectos de la lesión, no se le perdona hasta que pide perdón a la víctima. Si alguien lastima a un prójimo, provocando que quede postrado en cama y no pueda trabajar, el agresor es encarcelado hasta que la víctima esté levantada en pleno movimiento. Esto es lo que es para aquel tiempo, pero que en la actualidad aplica también y no está lejos de la realidad. Si un agresor hace que la víctima pierda una extremidad, un órgano, la víctima es recompensada de la siguiente manera: calcular en cuánto disminuiría el valor de este hombre a causa de la discapacidad si fuera vendido como esclavo. Fíjense,
Interesante, porque él en su limitación ahora no puede trabajar con la misma fuerza que tenía. Mira, hay personas que he sabido que han quedado lesionadas y la persona que causó el daño quedan pagando como una indemnización de por vida, dependiendo del país donde estén. Y si era por asesinato. Interesante todo esto. Voy a ir con el capítulo de Juan, la cita que le dije para finalizar, porque Yeshua inclusive es cuando él se consigue con, y la cita de Juan, si mal no recuerdo, ya le voy a dar la cita. La cita de Juan es capítulo 8, el verso 31 en adelante. Y dice lo siguiente: decía Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecen en mí y en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, mi shalía, y conoceré la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿A qué se refería? La condición era que ellos decían que no habían sido esclavos de nadie. Es porque en el momento que a Abraham ya se le hicieron las promesas, el pueblo de Israel sale, tenían como Jehová, su padre, su protector, todo. Pero cuando están hablando de esclavitud, están hablando de dueño. Y ellos entendieron que perfectamente Jehová es el dueño, pero que no le reconocieron al Hijo. Y por eso la enseñanza de Yeshua siempre era en esa tónica, en esa tonalidad. La viña, los deudores, los milagros inclusive que hizo, que él era el pan de vida, era porque también al mundo, lo que era el culto imperial, ellos eran que daban parte del pan pues al pueblo, así como hacen los sistemas autoritarios, la bolsita, el pancito, como que si ellos fueran los proveedores. Y cuando ellos están hablando, no tenemos dueños, sino reconocemos a nuestro padre Abraham, están dándole el crédito al padre, pero no le estaban dando el crédito a Yeshua. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana en la Parashá. Espero que haya sido de su agrado. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Lei Raot. Hasta pronto.